¿Viene o no viene? La contraofensiva más mediática de los tiempos modernos, anunciada varias veces, aún no ha tomado forma, pero la ventana de tiempo en la que puede comenzar se acorta día a día. Para Ucrania es un auténtico all-in, porque si falla no habrá posibilidad de lanzar otro. Y para tener éxito, hay muchos elementos que deben estar alineados de la manera correcta. Lo que necesitan los ucranianos. De la contraofensiva ucraniana se habla desde hace meses y, como siempre en estos casos, cuanto más se habla de ella, más expectativas crecen, sobre todo las occidentales. Por un lado, obviamente, a la dirección atlántica le gustaría ver al menos un éxito táctico, que permitiera dar sentido a los enormes cargamentos de armas y dinero con los que se ha inundado Ucrania en los últimos 14 meses, así como cómo dar a las fuerzas armadas ucranianas para recuperar el aliento, para que puedan prolongar la guerra aún más. Por otro lado, la opinión pública, sobre todo europea, que espera una rápida conclusión del conflicto, sin atreverse a apoyar a Moscú, al menos se regodea en la ilusión de una victoria de Kiev. Pero detrás de la pantalla de propaganda masiva, ahora podemos vislumbrar cada vez más el escepticismo realista de muchos analistas y expertos militares. En palabras de Franz Stefan Geidi, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, los ucranianos podrían lograr el éxito táctico, desencadenando una derrota en la fase inicial de la contraofensiva. Si eso será suficiente para que Ucrania logre ganancias estratégicas a largo plazo, y mucho menos gane la guerra, es otro asunto completamente diferente. 1. Dada la imposibilidad de explotar el factor sorpresa, dado que tanto la línea de contacto como la retaguardia están constantemente vigiladas desde el aire, tanto a nivel estratégico como táctico, la cuestión fundamental para el Estado Mayor ucraniano no es tanto la ubicación de la acumulación de fuerzas necesarias para la ofensiva, sino el dónde y el cómo ganar esa superioridad táctica, sin la cual se convertiría automáticamente en un desastre. Superioridad que debe lograrse, aunque sea local y temporalmente, en varios niveles. En primer lugar, debe ser capaz de concentrar un número suficiente de hombres y medios para abrumar a las fuerzas contrarias en el sector identificado como objetivo. Normalmente, se supone que el atacante sufre mayores pérdidas que el defensor, pero en este conflicto, y debido a una variedad de factores diferentes, ocurre constantemente lo contrario, incluso cuando están a la defensiva, las fuerzas ucranianas sufren muchas más pérdidas relevantes que los rusos. 2. De ello se deduce que, estando en la condición de tener que atacar y tener que abrirse paso, a corto plazo, necesariamente deben desplegar fuerzas que tengan una proporción de al menos 4:1 con respecto a los defensores rusos. Obviamente, la mera superioridad numérica no es en sí misma garantía de éxito. Especialmente en la etapa inicial del ataque, debes tener la capacidad adecuada para atacar las líneas enemigas, tanto con artillería como desde el aire. Sabemos que durante meses Ucrania ha tenido dificultades para mantener el ritmo de fuego debido a la creciente escasez de municiones de artillería, el estándar soviético, que en cualquier caso constituye la mayor parte de la dotación del ejército, se consumió en gran parte durante el primer año de la guerra, y durante los 8 años de la guerra tibia contra el Donbass que le precedía, y la posibilidad de encontrarlos en el exterior se ha agotado casi por completo. Del mismo modo, las municiones estándar de la OTAN también se están agotando y los países de la alianza luchan por producir suficientes, tanto para alimentar el conflicto como para reponer las dotaciones de los diversos ejércitos nacionales. Ciertamente, los ucranianos han tomado medidas para acumular cantidades precisamente en previsión de la contraofensiva, pero en cualquier caso es poco probable que sean en cantidades tales como para asegurar una ventaja decisiva, también considerando que, en promedio, los rusos hacen 8-10 veces el número de disparos de los ucranianos. Si el ataque no tiene éxito rápidamente, las fuerzas de Kiev corren el riesgo de encontrarse con cobertura insuficiente. Igualmente, al no poder tener superioridad en el aire, deben al menos organizar una red de defensa aérea eficiente para proteger la retaguardia inmediata donde precisamente se desplegará la artillería y las reservas. Para eso están los sistemas Patriot, recién entregados por EU, y el SAMP-T donado por Italia, así como el IRIS-T alemán. Por cierto, las autoridades locales de Donetsk informaron recientemente que los ucranianos están concentrando numerosos sistemas de defensa aérea en las fronteras del Oblast. En términos de medios tanques MBT, carros de combate blindados y vehículos de transporte de tropas, lo que está en juego no es tanto una cuestión de superioridad de los tipos de medios frente a los rusos, sino más bien una masa crítica. Deben concentrarse en cantidades tales como para asegurar una gran superioridad numérica en el sector de ataque, como para permitir no solo el avance de las líneas defensivas, sino también la rápida penetración en profundidad. Por el momento, esta superioridad parece posible, en lo que respecta a los MBT, solo gracias a los tanques de concepción soviética, ya que los occidentales, Leopard 3 y Challenger, son todavía insuficientes en número para cubrir por sí solos la necesidad. Los tanques ligeros Bradley, por otro lado, tendrán un cierto peso, del que Kiev ya debería tener al menos 60 ejemplares. Otros factores decisivos. Para que la ofensiva tenga éxito, todavía se necesitan otras condiciones. Primero, las condiciones climáticas. Para llevar a cabo con éxito un ataque basado en la concentración y movilidad de fuerzas blindadas y mecanizadas, es absolutamente necesario que el terreno sea absolutamente practicable para vehículos de decenas de toneladas. Actualmente,
La primavera también parece retrasarse en el Donbass, donde hasta hace unos días todavía nevaba, y por lo tanto se necesitan algunos días más, cuantos depende del clima, para que el clima más cálido haga que el suelo se seque. Desde cierto punto de vista, este retraso podría ser una ventaja para los ucranianos, que así tendrían más tiempo disponible para organizarse y, quizás, recibir algunos suministros militares en el último minuto. 4. Pero, al mismo tiempo, podría resultar un gran problema. De hecho, si las temperaturas no aumentaran rápidamente, en este periodo de tiempo los rusos podrían completar la conquista de Bakhmut, de la cual los ucranianos ahora tienen menos del 10% más occidental. En este caso, no solo se liberaría una parte de las fuerzas comprometidas allí, unas 25.000, incluidas las PMC Wagner y las aerotransportadas, sino que el frente se acercaría mucho más a la última línea de defensa ucraniana atrincherada. La segunda condición es la instrucción y moral de las tropas. La fuerza de ataque no puede ser inferior a 80/100.000 hombres, por lo que inevitablemente una parte de esta debe estar formada por reclutas con poca experiencia y formación. La cantidad de hombres entrenados por la OTAN en Alemania, Reino Unido y Polonia asciende a unas decenas de miles, algunos de los cuales, sin embargo, ya se han consumido en el intento de mantener a Bakhmut. Y, por otro lado, tampoco se pueden lanzar todos en una sola operación, por importante que eso sea. Por lo tanto, es posible estimar que al menos la mitad de los hombres empleados no tendrán suficiente capacidad operativa. Seguramente los mercenarios de la Legión Internacional serán empleados, cuyo número, en todo caso, se ha reducido considerablemente. Por otro lado, es difícil evaluar la moral de los hombres. Seguramente los ucranianos se han mostrado tenaces hasta ahora, pero todavía hay grandes problemas de insatisfacción, cuando no de rebelión abierta, tanto por la corrupción que prevalece en el cuerpo de oficiales como por las condiciones en las que a menudo son enviados al frente. Finalmente, la tercera condición es el mando. En una operación de este tipo, y más en las condiciones operativas en las que se desarrolla, tanto la dirección global del ataque, por un centro de mando eficaz y capaz, como la dirección táctica, sobre el terreno, por parte de los mandos de las unidades comprometidas. Y este es probablemente el factor más crítico para los ucranianos. Incluso si, obviamente, hay que decirlo, no hubo confirmación de la OTAN, sabemos que los rusos, inmediatamente después del ataque en San Petersburgo en el que murió el bloguero Vladlen Tatarsky, atacaron Kinzhal con un misil, un comando clandestino de la OTAN Ucrania. Centro, ubicado a una profundidad de 130 m, destruyéndolo. 5. En el interior, había unas 300 personas, incluidos oficiales ucranianos y funcionarios de varios países de la OTAN, así como algunos contratistas para la gestión de las comunicaciones electrónicas, todos murieron en el ataque. Ya que es bastante claro que estructuras de este tipo tanto desde el punto de vista logístico, búnker subterráneo, como desde el punto de vista político-militar, presencia de altos oficiales de la OTAN de Polonia, Gran Bretaña y Estados Unidos, son únicas, incluso en un contexto de praxis de guerra como el ucraniano, se entiende bastante intuitivamente cómo esta estructura, y el personal militar que la manejó, fueron fundamentales para la planeada ofensiva de primavera. Con este ataque, por lo tanto, los rusos han puesto en peligro las posibilidades de éxito de Kiev. Además del factor meteorológico, de hecho, esta es probablemente una de las principales razones por las que la tan esperada ofensiva aún no ha comenzado. Aparte del daño estructural, el centro de comunicaciones y control, la pérdida de un solo golpe de decenas de oficiales, incluso de alto rango, que seguramente habían trabajado en la planificación estratégica y táctica de la operación, no es un daño fácilmente reparable. Pero, desde este punto de vista, los ucranianos también tienen un problema a nivel táctico. Una operación de ataque de este tipo, de hecho, se caracteriza por la extrema movilidad de los departamentos y por la extrema variabilidad de la situación en el campo, lo que requiere una gran habilidad por parte de los oficiales al mando de las unidades involucradas. Teniendo en cuenta que la ofensiva ciertamente se llevará a cabo de acuerdo con los estándares operativos de la OTAN, para los cuales solo una pequeña fracción de los graduados ucranianos están suficientemente capacitados, esto podría convertirse en un problema crítico adicional. Cosa que, además, muy bien podría ser que intentemos cumplir utilizando oficiales de la OTAN mercenarios para la ocasión y puestos al mando de las unidades más importantes, o utilizados como asesores. Defensas rusas. Como es lógico, todas estas consideraciones deben ponerse en relación con el sector en el que se lanzará la contraofensiva, o más bien con la consistencia del sistema defensivo ruso. Dado que, salvo giros y vueltas muy improbables, todo nos lleva a creer que tendrá lugar en Donetsk de todos modos, hay básicamente dos opciones. El primero es centrarse en la ciudad capital, Donetsk, que está relativamente cerca de la línea de contacto y que no parece haber sido fortificada por los rusos. En este caso, podría ser relativamente fácil invadir la ciudad con unidades blindadas, lo que previsiblemente provocaría una huida masiva de civiles, que obstruirían las rutas de comunicación, dificultando la afluencia de refuerzos, y quizás eludir a las fuerzas rusas que rodean Avdiivka. Cortarlos y así recuperar el control de la ciudad también. La reconquista de Donetsk sería una jugada de gran impacto mediático, y por tanto político, y sobre todo en este sentido también estratégico.
La segunda es centrarse en Melitopol, con el conocido objetivo de cortar la conexión terrestre entre Rusia y Crimea. Desde un punto de vista estratégico militar, sería un gran éxito y, por lo tanto, a su vez, de gran importancia político-mediática. No solo aislaría Crimea, de hecho, sino todos los territorios al oeste, en los oblasts de Zaporizhia y Kherson, actualmente bajo control ruso. Naturalmente, esta es también la empresa más difícil, tanto porque los rusos, precisamente en este sector, han establecido líneas defensivas amplias y profundamente articuladas, como porque Melitopol está mucho más lejos que Donetsk. En los últimos días, los rusos han suavizado sus ataques con misiles en el oeste de Ucrania, centrándose más en la retaguardia ucraniana, apuntando preferentemente a los depósitos de municiones y haciendo un uso extensivo de las poderosas bombas guiadas FAB-500. Después de aplastar en gran parte al ejército ucraniano en Bakhmut, se preparan para esperar el tan esperado ataque, con la intención específica de completar el trabajo. De hecho, si la ofensiva terminara en derrota, sería un golpe fatal para Kiev, y para la OTAN en su conjunto, lo que podría marcar un verdadero punto de inflexión en la guerra. No necesariamente acercando la paz, desafortunadamente, pero ciertamente como para disminuir la intensidad de los combates. Lo que se avecina, por lo tanto, es un día de en toda regla para Ucrania. También porque, efectivamente, es precisamente en las primeras 24 horas cuando se decide esencialmente el desenlace de una ofensiva de este tipo. En las próximas semanas, por tanto, los ojos del mundo estarán más que nunca puestos en aquellas tierras de Europa del Este. Nota. 1. Ver el día más largo de Ucrania, Franz Stefan Geidi, foreignpolicy.com. 2. Según el analista William Siraiver, Raida Crash Derivar, y Metatronic.substack.com, las Fuerzas Armadas de Ucrania son ahora, 3 de marzo de 2023, una cáscara vacía. Es casi seguro que el recuento de soldados muertos en acciones de al menos 150.000, y muy probablemente más de 200.000, y los heridos mortales probablemente duplican el número de muertos. Una semana después, otro analista estadounidense, Gerard Peterson, estimó que las pérdidas ucranianas son del orden de 250.000 KIA, muertos en acción, la marcha de la locura de Estados Unidos en Ucrania, http://3ubs.americantinker.com. 3. Según rumores no confirmados, los rusos ya han destruido 2 Leopard cerca del pueblo de Sporne. Ciertamente, sin embargo, otros 2 quedaron fuera de combate por los propios ucranianos. Durante el entrenamiento en Alemania, 2 tanques conducidos por soldados ucranianos chocaron, quedando parcialmente destruidos. 4. Otros 325 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. Hoy, 19 de abril de 2023, la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda militar que se destinará a Kiev estimado en 325 millones de dólares. Washington enviará a Ucrania municiones adicionales para sistemas HIMARS, proyectiles de artillería de diferentes calibres, misiles, sistemas antitanques y otros tipos de municiones. 5. La noticia fue confirmada oficialmente en una entrevista con Ucraina RU por Alexei Podberyozkin, director del Centro de Estudios Político-Militares MGIM.